Vamos Show, presentado por Betway. Estamos aquí de regreso. Vamos a hablar del ídolo de masas, de la gran joya del fútbol mexicano, de la esperanza máxima de la selección. Exagero un poco, la verdad, pero vamos a hablar de Gil Mora. Porque Carlos Mauricio Ramírez Tomapapá, Mariano Sinito, yo soy Martín del Palacio, por cierto, porque tuvimos ayer en Vamos Show a Sebastián el Loco Abreu, leyenda absoluta, Ídolo. semifinalista de una Copa del Mundo, además en buena medida gracias a él, y entrenador de Xolos de Tijuana, del ex equipo de El Tomás mejor Papá, pateador de penales panenca en la historia de la humanidad. Nadie pateó en la una historia. panenca, nadie pateó una panenca en un penal como Loco Abreu, nadie. No, y además definido una serie de penales en los cuartos de final de un mundial de No, está Panenca, loco. cuando Está loco. todos sabíamos que iba a ser un Panenca y aún Todos. así Menos lo metió. menos el portero. Menos el portero. La historia con Gargano en mitad de cancha en la que Abreu después de cada penal de Uruguay le preguntaba, ¿se movió el arquero? ¿Se movió el arquero? Y Gargano en un momento se da vuelta y dice, ya picala y no jodas más. Y sí, bueno, pues ahora es técnico de los Xolos de Tijuana y entrevistado por César Merlo, habló sobre Gil Mora y dijo cosas muy interesantes y vamos a hablar de eso. Si no fuera mexicano, quizás cuando vaya a Europa iría a un club tope gama o puede ir a un club tope gama de entrada aún siendo mexicano. No, puede ir. Puede ir a un club tope gama sin ninguna duda. Esa posibilidad la puede tener por fútbol, por cómo ve el fútbol, por cómo está preparado. Pero también es real que si fuera argentino, brasilero, uruguayo, tendría hoy 10 alternativas de club top gama. Claras, concretas, filtradas. ¿Viste? Esas que se filtran y que... No, ya yo sé que es real, yo sé que es real. Ahora existen en menor medida. En lo otro sería ya querer hacer negociaciones anticipadas, estar presionando por la negociación, lo queremos cerrar porque saben que y esté interesado, sí. Y todavía siendo en un club que es la particularidad excepcional. No es de los clubes que normalmente un equipo europeo puede decir, y están acostumbrados, no, a la presión, América, Cruz Azul, Tigre, Monterrey. También tiene esa particularidad positiva, ¿no? De choro para el mundo. De Choros para el mundo, excepto Tomapapá, que se fue a la América justo cuando pierden con los Pumas. No, No, me iba a antes, poner, ya mucho antes. Si hubiéramos grabado el programa el lunes, hubiera salido con mi camiseta del Club Universidad, pero está siendo grabado el martes, entonces ya se fue demasiado lejos, pero Estamos en modo eliminatorias. Igual color oro. Vamos a Jamaica. Aguante Jamaica al Mundial. Jamaica al Mundial. Aguante. Solamente quiero Yo estoy- aportar que bajo ningún punto de vista es penal para el América sobre el final del partido. Solamente quiero decir Perfecto. Me parece perfecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que no fue penal, aunque los americanistas no estén muy contentos. Pero bueno, a ver, hablemos de lo que dijo el Loco Abreu sobre Gil Mora. Primero, dijo que está listo para jugar en un club importante, en un club top de gama, como dice Merlo. Pero además dice que si fuera brasileño o argentino sería más fácil. Alguna vez tuvimos un debate sobre esto, pero creo que es un buen momento para retomarlo. ¿Ustedes cómo lo ven? similar. A ver, extiendo una nacionalidad más. Si este chico, en vez de ser mexicano y jugar en los Xolos de Tijuana, miren lo que voy a decir, fuera uruguayo y jugar en Nacional o en Peñarol, hasta también podría llegar a tener un mejor mercado. ¿Cuál es el problema hoy? Pero lo dijo Abreu. Abreu dijo Sí, argentino, brasileño o uruguayo. O brasilero. A ver, el problema con Gil Mora de su nacionalidad o la falta de respeto, entre comillas, que se tiene para el juvenil mexicano, yo me pregunto cuánto es una consecuencia de una generación previa a la suya que prácticamente no exportó jugadores a Europa y con eso se perdió muchísimo de la costumbre de comprar buenos jugadores mexicanos en las ligas elite. Hoy está listo Gil Mora para dar un salto a Europa, absolutamente es un talento diferencial. ¿Qué equipo puede llegar a estar interesado en él? Creo que lo vamos a debatir más adelante o en otro momento. Pero tener razón Abreu tiene. Ahora, ¿es malo también que Gil Mora no se haya ido precipitadamente? Yo creo que no. Lo hemos visto en los casos de el Diablo Echeverri, de Mastantuono, de Hendrick, de varios jugadores brasileros que se van demasiado jóvenes
a clubes de ultra elite y no necesariamente tienen éxito. Entonces, quizás el no haber quemado esa etapa tan rápido y haber tenido unos 6 meses más de madurez en la Liga MX puede llegar a servirle muchísimo. Tiene razón Abreu, pero como lo plantea Abreu, suena a que es una injusticia. Y yo creo que no es una injusticia. O sea, creo que es simplemente producto de una realidad mercado. Martín, tú que eres una Biblia de fútbol mexicano, te pregunto, nómbrame un talento del fútbol mexicano que a la edad de Gil Mora o parecida salió de la Liga MX a Europa y pegó. Nómbrame uno. A un club top, a un club grande, porque es lo que se está hablando de Mora. Hay un ejemplo, creo, a un club grande, un ejemplo, que era mayor, no muchísimo mayor, pero sí era mayor, que es Javier Hernández, ¿no? Claro, que fue al que se Manchester fue United. Que se Sí. fue United. Porque es verdad que Gio Dos Santos y Carlos Vela, que salen a una edad más parecida a la de Mora, no tienen éxito en los clubes que se los llevaron, ¿no? O sea, no tienen éxito ni en el Barcelona ni en el Arsenal, ¿no? No. Entonces, sí, no es fácil. Y obviamente creo que, en mi punto de vista, voy a relacionar lo que dice Mariano con lo que dice Carlos, ¿no? O sea, la selección, perdón, el fútbol mexicano no tiene un track record de mandar jugadores muy jóvenes a equipos top de Europa y que funcionan. O sea, eso está claro. Y eso pega en el mercado. O sea, siempre que hay Hendrix, también tienes Neymares, ¿no? O sea, hay jugadores que sí te funcionan, ¿no? En Argentina lo mismo, ¿no? O sea, puedes hablar de Mastantuono, de Echeverri, que no están funcionando bien, pero está Thiago Almada, que fue un éxito inmediato. Tenés al Kun Agüero. O el Kun Agüero, el propio Messi, ¿no? O sea, que digo, yo sé que se desarrolló en Barcelona, pero sale de Newell's, ¿no? Entonces, estamos hablando de jugadores que sí se van muy jóvenes y que funcionan. México, pues tiene a Javier Hernández, ¿no? Los otros que han tenido éxito en el extranjero, importantes, son Hugo Sánchez, que se va más grande, se va al Atlético de Madrid, que no era el Atlético de Madrid de hoy, o sea, no era el equipo, un equipo que estuviera peleando Champions, no, tampoco peleando, pero siendo... Rafa se va al Mónaco y estaba más grande. Rafa se va al Mónaco. Rafa no estaba mucho más grande, tiene la edad de Javier Hernández, más o menos cuando se van. Por eso, pero no tiene 17 años. Sí, no, y tiene 4 años en Mónaco antes de ir a Barcelona, ¿no? O sea, tiene toda esa madurez. ¿Quién más? Guardado se va a Deportivo La Coruña, los propios Vela y Gio, que se van a equipos más grandes, terminan no funcionando ahí. En el caso de Gio, no funcionó esencialmente ninguno de los más. Lo que pasó con Lainez. Lo que pasó con Lainez, que no funcionó, habiéndose ido de 19 años al Betis. O sea, hay varios ejemplos que el fútbol mexicano no funciona. Eso, y eso es importante aclarar, no quiere decir que Gil no vaya a funcionar. O sea, no lo exime de tener éxito, pero sí explica por qué clubes europeos de alta gama serían más reticentes a llevarse un jugador mexicano. De hecho, ¿no? Es que yo lo que resiento de lo que dice Abreu, entiendo lo que dice, pero creo que no tiene razón. O sea, a ver, tiene razón, pero hay un porqué de esa razón. O sea, es cierto, si Gil Mora se llamara Gilbertinho y fuese producto de la cantera de Santos, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, el que sea, o se llamara Gilberto Morinote, Gilberto Morenote, y salió de la academia de Boca, River, San Lorenzo, Newell's o Rosario, o sea, claro, pero porque esos países, lo que decía Martín, tienen un track record de exportación de jugadores al más alto nivel de forma exitosa. El fútbol mexicano no tiene eso. No tiene eso. Entonces, tal vez Gil Mora sea el primero o el segundo que a una edad realmente precoz, siendo producto, ahí sí le doy la razón o entiendo más el argumento del loco. Es cierto que cuando van a buscar talento en México, ¿a dónde van? Van a Chivas, van a la América, van a Pumas, van a Cruz Azul, ¿no? Y en menor medida van a Toluca, bueno, obviamente a Tigres, a Rayados, obviamente, pero a Cholos nunca, o sea, a Cholos jamás. Sí. Entonces, eso le da una realce importante, pero tiene un porqué eso, Mariano. Sí, a ver, igual viéndolo de esta manera y ya habiendo analizado esta cuestión y teniendo en cuenta las limitaciones que pone en el mercado de pases, el track record que antes mencionaba Martín,
Gilberto Mora puede funcionar como aquel que patea la puerta, ¿sí? Y abre el camino a una nueva generación de futbolistas mexicanos siendo vendidos en su juventud al fútbol europeo. No necesariamente todos serán vendidos en la elite, porque no todos tienen el talento de Gilberto Mora. Más aún, los equipos de elite no hacen inversiones grandes como las que se puede hacer con Mora, o la que se hizo con Mastantuono, o la que se hizo con Hendrik, solo porque sí. Se hacen análisis y años y meses de scouting para poder llevarse a uno de esos chicos. Si no, usualmente lo que sucede, y acá es donde yo creo que puede dar un gran salto esta buena camada de jóvenes que tiene la selección mexicana, pueden dar un salto con los clubes que solemos mencionar, son los proveedores de los clubes de élite de Europa. Los Brighton del mundo, ¿no? Los Sassuolo del mundo, los Como de Italia del mundo. Y lo mismo en España podemos señalar con tantos otros equipos, bueno, el Betis siendo uno de ellos. Creo que la transferencia de Mora, más que abrirle las puertas a otros clubes de elite para comprar jugadores, le quita el miedo también a los clubes que compran barato y venden caro. No sé si me explico. Sí. Sí, de acuerdo. O sea, creo que, a ver, a mí me gustaría que Mora se fuera. No me gustaría ponerlo en equipos de alta gama o de baja gama, sino en un equipo que lo ayude a potenciar su talento, sea el que sea, ¿no? O sea, si estamos hablando, digo, yo los odio por rivalidad, pero un Arsenal, que es un equipo que juega un estilo, que tiene un estilo que podría asimilarse a lo que hace Gil Mora, pues estaría bien, ¿no? Aunque no sea titular al principio, aunque le cueste trabajo, porque es un estilo que potenciaría sus capacidades, ¿no? Si lo mandas a la Serie A, déjame pensar, ¿qué equipo juega? El Bueno, Como, el Como con 80%. Fábregas. No, el Como estaría buenísimo, pero yo Por iba eso. a poner el ejemplo, iba a poner el ejemplo contrario. Lo mandas Ya. sí, estoy pensando qué equipo que no sea tan, a la Fiorentina, que no anda bien, pero a tirar pelotazos. No. Entonces, Gil Mora no te va a funcionar porque no es ese tipo de jugador, ¿no? Entonces sí creo que esa es la clave fundamental. Obviamente el sueño siempre es que vaya al Barcelona y el tiki-taka, lo que sea, y no sé qué, pero también hay que decir que el Barcelona tiene una cantera inagotable que quizás no lo necesite, ¿no? O sea, tienes a un Marc Bernal que acaba de salir, que es un jugadorazo. A mí me tocó verlo, me tocó narrar la pretemporada del Manchester City, una cosa muy random, hace 2 años, y jugaron contra el Barcelona. Y Marc Bernal era alucinantemente bueno desde entonces. Pasa que se lesionó, pero ahora vuelve y es buenísimo. Pues ¿para qué necesitas a Gil Mora ahí, no? Sí. Pero sí, en otro equipo que juegue parecido, que le guste tratar bien el balón, creo que tendría sentido dentro de todo, ¿no? Sí, también que no caiga, a ver, dentro de esos equipos que les gusta tratar bien la pelota, que no caiga en la rigidez de un guardiolismo en el City, que le quite cualquier tipo de creatividad a Mora, que justamente eso es lo que lo hace grande. Hay un equipo de una liga, está bien, no es un equipo de los de elite el día de hoy, pero hay un equipo donde yo creo que Gilberto Mora podría florecer y ahí sí dar un salto bien alto a un fútbol de elite, y es el Bayer Leverkusen. Yo creo que allí Gilberto Mora no solamente podría adaptar físicamente su cuerpo a la Bundesliga, que es una de las ligas más demandantes físicamente hablando en el planeta, sino que también le puede abrir las puertas a jugar dentro de una estructura futbolística que va acorde con su estilo. Bueno, y en otra liga, sin hablar lo que es Inglaterra, España, Italia, que son obviamente las ligas que a uno le vienen a la mente, en el PSG Gilberto Mora disfrutaría muchísimo, yo creo. Sí, pasa que ahí también estás hablando de un equipo donde jugar está difícil, ¿no? Y sí, eso sí. Pero bueno, de los Les grandes, voy o sea, de los elite. Les hago una pregunta. Voy a traer el tema a la mesa y luego que traiga el tema a la mesa, formulo la pregunta. Erling Haaland, Manchester City. Matthijs de Ligt, Manchester United. Nusair Masraoui, Manchester United. Sven Nippan, el noruego, de Manchester City, ¿no? Alfonso Areola, el portero del West Ham United. Todos clientes de García Pimienta.
está Giorgio Scalvini, el No, central de, del Atalanta. de Rafaela Pimienta, ¿no? De García Per- Pimienta, perdón, el técnico de, del Barça. perdón. De Rafaela García. Rafaela Pimienta. De Rafaela Rafaela Pimienta. Rafaela Pimienta. Perdón, de Rafaela Pimienta. Carrá. Sí, Rafaela Pimienta, que es la gente de Gilberto Mora. En el calcio tiene a Giorgio Scalvini, a Santi Jiménez, ¿sí? a Mkhitaryan, que está jugando en el Inter de Milán. Las áreas de influencia más importantes de Rafaela Pimienta son Inglaterra e Italia. No tiene clientes, por ejemplo, en la Bundesliga. No quiere decir que no pueda ponerlos, porque una superagente como Rafaela Pimienta puede poner a quien quiera donde sea. Pero digo que son las áreas de influencia más, o los mercados que más acceso tiene, o que donde tiene más clientes, Rafaela Pimienta. Eso impacta en algo el futuro. O sea, eso nos quiere decir que Gilberto es más fácil que aterrice en Italia o Inglaterra por las conexiones y placements de los clientes de Rafaela Pimienta, ¿o no? Yo creo que sí. O sea, a mí me parece que Italia sería una pésima liga para que llegara Gil Mora, ¿no? Es una liga que se ha convertido en una liga muy física, demasiado, donde se juega poco a ras de césped. Hay algunos equipos que quieren jugar, ¿no? La Atalanta, por ejemplo, el Como mismo, O sea, obviamente. si el Como la Como Roma, sale, pero cuando Nico Paz vuelve al Madrid y se le abre el espacio, ¿no puedo jugar ahí en ese plantel con O sea, Fábregas? el Como tiene puede- 30 puede- millones de dólares para pagar. Sí. el Como no sé si tenga eso. Vamos a ver si vende algunos de sus jugadores, pero además el que no creo que siga es Fábregas. O sea, me parece que después de lo que está haciendo con el Como esta temporada, o sea, yo sí soy el Tottenham, yo sé que sí, ícono del Arsenal. Ah, sé qué, no, yo pero quieres matar a sí. Fábregas, lo quieres matar. Déjalo No, que bueno, a ver, déjalo que el se van a Tottenham fue- segunda. Se van a Fue- segunda. si desciende a segunda, no, pero digamos, un equipo inglés con mucho dinero que le ponga una maleta sobre la mesa, yo voy por Cesc Fábregas, obviamente, ¿no? O sea, es lo más Ay, obvio. por favor, que se Eh, vayan a segunda, por favor, que Por se favor, vayan a por la favor que no, por favor Championship. que no. Estamos hablando de un equipo que ganó la Europa League el año pasado, así que no exageremos, por favor. So what? para mí El no. Leicester, el Leicester fue campeón de la Premier y estuvo en Champions hace 8 años y está en tercera, casi. Bueno, pero para mí remonta el Tottenham. Y el Falta todavía un tamaño mercado del de Leicester pases no tiene que nada que ver con el Tottenham, pero puede descender, ¿eh? Y quizás sea lo mejor que le pueda pasar al equipo, por otro lado. Uno nunca sabe lo que un año en una división de abajo puede hacer a nivel de comunión Ok, con te los lo fans. planteo así, Bueno, así. River en Argentina. Se sin ir más salva, lejos. se salva Tottenham y firman a Fábregas. Eso es un buen destino para Gil Mora. Sí, claro, Sí. cualquier destino donde tenga un técnico que lo haga jugar, que no intente hacer que no, o sea, hacer algo que no es, o sea, forzarlo a hacer algo que no es, creo que ese es un buen destino, ¿no? El que sea. Y me parece que esa debería ser la prioridad absoluta, no si aparece el Real Madrid, la fábrica de acabar con talentos jóvenes, si aparece el Real Madrid y dice, yo pongo 80 millones por Gil Mora, vamos a decir, no va a pasar. Pero Si 80 hablamos de un millones, club top, a ver, ¿cuáles son los clubes top? Hagamos una lista nosotros de lo que pensamos que... Porque hay gente que piensa que el Olympique Marsella es un club top y no es. No, O sea, no. no es. O sea, es un club top en Francia, pero en Francia hay un club top que es el PSG. el Listo, PSG. ¿no? En España hay Entonces- 3, Atlético, Real, Barcelona. Ujú. En Inglaterra Italia. está el top 5, el Big Six en realidad, vamos a decirle. ¿Ok? Y en Italia en está Italia. el Inter, el Milan, la Juventus y nada más. Y Juventus Si se va ya, el ya tampoco... y yo no sé si el Milan hoy es un club top, ¿eh? También. A ver, como es destino. el segundo lugar de la Liga Italiana, ¿no? O sea, pero yo insisto, no me gustaría que fuera la Liga Italiana por muchas razones, por la parte física y eso, y porque me parece que la Liga Italiana hoy está 3 escalones por debajo de la Premier y de la Liga Española. Yo recién dije Bayer Leverkusen, pero si nos mantenemos en Alemania, Borussia Dortmund podría ser un buen lugar para él. Y qué decir de un Bayern Múnich, porque estamos hablando de un equipo que tiene una gran estructura, que juega al fútbol, que repetimos, está en una liga muy física y eso puede hacer que se desarrolle. Y más top que el Bayern Múnich no hay. Yo tengo 2 clubes que por historia, pero uno en particular, por historia, para formar talentos jóvenes de múltiples países, sobre todo en la posición de Gilberto, y el técnico que tiene, me parece que sería idóneo para Gil Mora, si sigue en ese club, que es el Benfica. El Benfica históricamente ha recibido futbolistas, mediocampistas ofensivos o mediocampistas en general, jóvenes, y los potencia,
les permite adaptarse a la liga, al ritmo competitivo del fútbol europeo, sin ser tan demandante como por ejemplo lo es, no sé, Inglaterra o Alemania. Pero por ejemplo, James Rodríguez aterrizó en el fútbol portugués, Ángel Di María aterrizó en el fútbol portugués, Sí, Enzo. Pablo Aimar aterrizó en el fútbol portugués, Enzo Fernández aterrizó en el Benfica. Si Gilberto Mora se va al Benfica y con Mourinho, para mí es un éxito, ¿eh? Un éxito. Pasa que la misma pregunta que antes, o sea, cuando hablamos de clubes como Benfica o clubes que pueden, el Brighton que yo mencioné antes, estamos hablando de la venta, lo que será la venta más cara de la historia del fútbol mexicano. ¿Estamos seguros que Rafaela Pimienta como su agente va a querer venderlo al Benfica en vez de venderlo al Bayern Y no va a Múnich? ir. Y te voy a decir No. por qué no va a ir. No. Porque Benfica es territorio de Jorge Méndez. O sea, Ah, está bien. no hay manera de que vaya. Yo digo que a Portugal, punto. ¿No? O sea, me parece que son ese tipo de cosas que hay que ver, ¿no? La promotora de Gil Mora tiene muchos más tentáculos en Italia, sobre todo, y en Inglaterra, y en Portugal, el Portugal lo domina por completo un promotor, ¿no? Que se llama Jorge Méndez, que, ok, si fuera parte de Jorge Méndez, perfectamente lo ves vendiendo 50% de su carta al Porto y 50% de su carta al Liverpool, y con el plan de que vaya al Porto y esté 2 años ahí y después se vaya al Liverpool, pero no es el caso. Entonces, hay escenarios más realistas. Y bueno, y después pasemos a otro tema con Gil Mora. Tendría que ser, creo que estamos todos de acuerdo, en que tendría que ser el primero de varios, ¿no? O sea, que tendría que, Sí. así como hablamos que no hubo referentes, demasiados referentes en la generación pasada, así como en su momento se fueron Rafa y Hugo Sánchez, después se fueron Salcido, Osorio, Maza Guardado. Rodríguez, incluso Guardado, y abrieron Chicharito, esa sí. etapa de Chicharito, Gio, Jonathan, Vela, abrieron esa etapa de exportaciones de fútbol mexicano que lamentablemente se cerró con la generación que se termina yendo en 2018. Lo de Gil tendría que ser el inicio, ¿no? El inicio de una nueva etapa alimentada por esa selección sub-20 que lo hizo bastante bien y que en principio tendría que ser una suerte de renacer del fútbol mexicano en Europa. Sí, lo que pasa es que a ver. hay una generación, o sea, Gil es una generación menor a la de la hormiga, pero que está en una ventana de edad similar. O sea, a ver, la hormiga es que 5 años, 4 años mayor que Gilberto. La hormiga tiene 22 años, Gilberto tiene 17, 18. Entonces, bueno, pero sí, coincido con Martín. Sí, a ver, yo pienso en el equipo del Mundial Sub-20, ¿sí? Para imaginar lo que puede ser la siguiente generación. Y ya pensando en lo que fue ese torneo, lamentablemente lo que le sigue faltando a estos chicos es la competitividad diaria, porque en los torneos Sub-21 de México por ahí no se compite a tan alto nivel como sí se hace en otros lados, y eso hace que el roce luego, cuando tengan que dar un salto, se les complica un poquito más, pero ya vimos a Obed Vargas irse a la elite, Gilberto Mora está próximo a eso. Yo pienso en los nombres de Elías Montiel, de Alexei Domínguez, de Diego Ochoa, de Hugo Camberos en Chivas, de Amaury Morales. O sea, tiene talento esta generación mexicana de estos chicos. Lo que le falta es el roce para dar el salto. Y de todos estos que yo mencioné, no es una locura imaginar a varios de estos chicos yendo a un fútbol un poquito más fuerte que el mexicano, no necesariamente de la elite o de las 5 ligas mayores, pero ¿por qué no pensar en Camberos yéndose a jugar a Francia o yéndose a jugar a para Portugal, que dijimos recién, ¿no? Un territorio que para Gil Mora está bloqueado en este momento. Sí, o Montiel. Y esos chicos en esas ligas, claro, Bélgica, también esos países donde se desarrolla muchísimo los chicos. Sabemos que hay varios jugadores mexicanos de esa sub-20 que fueron seguidos por el Ajax también, el fútbol holandés. O sea, la venta grande de Gilberto Mora puede abrirle la puerta a todos esos chicos que si bien están un escalón abajo en talento, son muy talentosos de todas maneras. Sí, de acuerdo. O sea, también no hay que volverse locos, ¿no? Hay que pensar que Gil sí es un talento diferencial. Los otros son buenos jugadores, son buenos prospectos, ¿no? Alguno le irá mejor, otro le irá peor, ¿no? A mí el que me gustó más en ese mundial, digo, más allá de Gil, obviamente, que fue Diego Ochoa,
no ha podido ni siquiera ser titular en su club, mientras que el otro central que jugaba con él, que parecía menos talentoso, que es Everardo López, seguramente va a ir al Mundial, ¿no? Entonces, es curioso cómo funciona un poco pues, el Elías está desarrollo de jugando en estos Pachuca, futbolistas, ¿no? y Elías está jugando en Pachuca, o sea, todos los partidos, más allá de que el fin de semana pasado, o el último fin de semana, Regresó. fue suplente contra No, al Toluca. Regresó contrario, de lesión. regresó después de estar lesionado. Por eso, regresó después de por estar eso, lesionado. por eso, No, pero pero, antes de la lesión- Elías Montiel no está en Oviedo hoy porque tuvo Por- una pubitis. pero es a lo que voy, o sea, es a lo que voy. Antes de la lesión, o sea, uno ve los partidos antes de la lesión, que fue en enero, venía jugando los 90 minutos con Pachuca, se lesiona y regresó el fin de semana y marcó gol contra Toluca el fin de semana, en Sí, el sí, 1-1. sí. Entonces, Totalmente, estoy no. de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Si se fue Salomón Rondón con 35 años al Oviedo, era para que se fueran los dos juntos, Salomón y Elías Montiel, ¿no? Sí, lo que pasa es que al principio, o sea, cuando se va Rondón, simplemente para puntualizar, en Oviedo veían hacia abajo a Elías Montiel, decían, ¿cómo se va a ir este chico? Ja, 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 ja. Y después que Salomón Rondón demostró que no está, que ya no está para jugar en ese nivel, entonces empezaron a pensarlo mejor después del Mundial Sub-20. Pasa que la pubitis lo dejó fuera de las canchas 3 meses y medio, o sea, no hubiera servido para nada en Oviedo, hubiera sido un desastre de fichaje. Sí, yo me quedo con algo que dijo Eduardo Arce hace muy poquito sobre esta generación de futbolistas mexicanos de la Sub-20 y que fue muy interesante. Cuando quedan afuera del Mundial contra Argentina, Eduardo Arce dice, no, desde la perspectiva de talento, esta selección de México, hasta podríamos argumentar, tenía más talento que la selección argentina, pero le cuesta este tipo de partidos porque Argentina tiene a sus chicos jugando un Tigre Newell's o un Huracán San Lorenzo en primera división y ellos están ahí poniendo el lomo, mientras que en las sub-21 de México por ahí todavía no está ese roce. Yo creo que pensando en un futuro donde estos chicos sean vendidos, en vez de que hagan la maduración en Europa, lo que sería ideal sería que logren una competitividad mayor en casa primero, en México, que aprendan a jugar los partidos difíciles en México y luego en el salto a Europa, lo que corta muchísimo el tiempo de adaptabilidad y al mismo tiempo evita la volatilidad de que funcionen o no, de que se quemen y no funcionen en Europa y vuelvan rápido a México. Yo creo que si eso se solucionara, realmente veríamos un crecimiento muy grande de estos chicos. El problema, Mariano, es que no les dan esas oportunidades. Lo que pasa en Argentina es que los clubes no tienen dinero, no pueden contratar extranjeros y tienen que jugar, porque además tú sabes, tú eres Tigre, por ejemplo, ¿no? Y sabes que si sacas a un jugador de cantera y se hace bueno, lo vendes por 10 millones de Europa y salvas tus próximos 3 años y además enriqueces a todos tus dirigentes que después se roban el dinero, ¿no? Pero, O sea, pero más allá de la broma, una pregunta, justamente para decir lo que dice Mariano. O sea, por ejemplo, para usar el mismo ejemplo de ese partido, en el partido en que Argentina le gana a México en el Mundial Sub-20, Argentina jugó, en ese partido estaba Máger Carrizo, que en ese momento era ficha de Vélez, estadio en el Ajax. En otras condiciones, Mariano, Vélez no vende a Carrizo al Ajax en 6 millones, o sea, o espera y lo vende No, más. sí lo vende. Sí lo vende. A ver, y ha tenido ventas mucho más grandes que las de Máger Carrizo Vélez. Y ha aguantado chicos. Por ejemplo, el chico Prestiani, que tuvo todo su dilema con Vinicius Junior. Ese chico, cuando Vélez estaba último en el campeonato, él llega a primera división y amagan a venderlo como para sanear la economía del club. Y el chico pone presión para quedarse en el club y sacarlo donde estaba. Terminó saliendo campeón Vélez. Sí, a ver, hay clubes también que son exportadores y que venden rápido jugadores y que sí, hasta en condiciones normales y económicamente saneados los venden. Pero, a ver, lo que dice Martín es muy cierto, que nosotros muchas veces recurrimos a nuestros chicos para jugar y que estén ahí, pero fíjate qué diferencia hace eso cuando teníamos en el partido contra México a Matteo Silvetti, que estaba en el peor Newell's de este siglo y fue el que definió el partido. Tomás Pérez, que era suplente en el Porto y hoy está en el Atlético Mineiro. O sea, chicos que no necesariamente siquiera eran titulares en sus equipos, pero solo con el roce que tenían en su liga hicieron una diferencia. Y realmente yo por ignorancia pregunto cómo se puede solucionar eso en México, porque no sé cómo funcionan las ligas menores ahí antes de llegar a primera división. En realidad tendría que funcionar al revés, o sea, es contraintuitivo con lo que tú crees. Lo que tendrían que hacer es irse lo más temprano posible a Europa y tener el roce allá.
porque en México, Ok. en México es muy jodido. O sea, es de verdad muy jodido que les den esas oportunidades, que sean... O sea, existe una regla, que es la regla 2011, ahora se llama la regla de menores, en la que los clubes tienen que poner por un cierto número de minutos a menores de 20 años. Después hay algunos tabuladores ahí para 21, 22, pero y esa regla los obliga a darle algo de juego a estos futbolistas, pero en realidad Claro. la mejor manera de tener el roce es allá, es yéndose antes. Pero también eso es un problema porque no los venden. Pero, O sea, pero fíjate que en Si no Venezuela juegan- pasó algo similar. Sí. En Venezuela pasó algo similar. En el 2007 se implantó una regla que se quitó, que era la regla del sub-20, del juvenil sub-20, que era que todos los equipos en primera división en Venezuela tenían que tener en la alineación a un futbolista sub-20 titular. Y ese sub-20 solo podía ser reemplazado por otro sub-20. Entonces, y esto es época pre-5 cambios, o sea, con 3 cambios. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Muchos equipos que estaban en la obligación de competir para ganar, o sea, no sabes la cantidad de laterales derechos e izquierdos que salieron en Venezuela en esa época Claro. con los juveniles. Claro. Y miren lo que pasaba. Entraba el juvenil, jugaba 20 minutos, entraba el otro juvenil que lo reemplazaba, jugaba 20 minutos y después lo sacaban y ponían a uno adulto, ¿no? Pero paradójicamente, o sea, eso fue lo malo. Lo bueno es que de esa regla sub-20 salió la generación que llevó a Venezuela a su primer Mundial sub-20 en el 2009, que es la generación de Salomón Rondón, ¿no? Por ejemplo, o sea que sí hubo un beneficio. Esa regla hoy ya no existe porque el ecosistema piensa que si el sub-20 es suficientemente bueno, va a jugar con o sin regla. Por ejemplo, Keiber La Madrid, que se acaba de ir cedido al West Ham United, salió con 21 años porque era bueno y punto, ¿no? No hace falta regla para ponerlo pero es que no, pero a final de cuentas, o sea, yo tengo, y ya para cerrar este episodio que se nos ha ido muy largo, tengo un buen ejemplo que es Pumas en la época de los 80 y 90. Todo el mundo decía que tenía una gran cantera. Y a ver, la cantera era buena, pero la verdad de esa cantera, de esa historia, es que todos los jugadores jóvenes en México sabían que en Pumas ibas a jugar. Y entonces, si a los 16, 17 años estaban bloqueados por extranjeros o grandes figuras en América, ¿qué hacían? Se iban a Pumas. Y entonces se convertían en canteranos que llegaban a los 17 años y debutaban a los 18 y eran jugadores con mucho potencial, ¿no? Y entonces hay muchos de esos canteranos, por ejemplo, uno de los más famosos hoy, que es Luis García, que es narrador, que metió 2 goles en el Mundial, ese estuvo en América. Y se fue como canterano a Pumas y entonces todo el mundo habla de la cantera de Pumas porque Luis García, el canterano de Pumas, y en realidad, o sea, depende de tu definición de cantera, ¿no? Pero se formó en América, pero debutó en Pumas, ¿no? Debutó en Pumas, exacto. Y como él, hubo un montón de ejemplos, pero era porque todos los jugadores que tenían mucho potencial sabían que si iban a Pumas, iban a jugar. Y era porque Pumas no tenía dinero. O sea, Pumas no podía hacer grandes fichajes, ¿no? Cuando cambia el fútbol y Pumas empieza a tener dinero y empieza a contratar jugadores y la cantera, o sea, otros equipos empiezan a ponerse las pilas y a poner jóvenes, pues se acabó el sueño de la cantera de Pumas. Claro. Y hoy, si ves a Pumas, que es hoy, hay que decirlo, es un equipo bastante competitivo en México, pero de canteranos tiene 3. O sea, no estamos hablando de un equipo formado por jugadores jóvenes como sucedía antes. Pero bueno, vamos a hablar del partido de México, de los partidos de México contra Portugal y contra Bélgica en el siguiente segmento de Vamos Show, pero lo tenemos que cerrar. Muchas gracias, Mariano Sinito. Gracias, Tomás Papá. Recuerden que fue presentado por Betway. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos en el siguiente segmento. Chao.